Suscríbete y activa todas las notificaciones para más contenido. Bueno, yo empecé en el doblaje el 3 de enero de 1993. El que más me buscan y me reconocen es Scooby-Doo. Estamos. Hola. Hola, hola, buenas tardes. Bienvenido. Qué bueno que hayas aceptado hacer esta entrevista. ¿Sí me escuchas? Sí, sí te escucho. Bueno, disculpa así los televidentes, por como es temprano, casi regularmente es las entrevistas que las acostumbramos a hacer en la nochecita, nos agarras así como de imprevisto. Pero qué bueno que hayas aceptado y entendemos que el gran trabajo que tienen. Y pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, gracias. Mira, nosotros estamos felices que nos acompañen actores como tú de grande trayectoria. Tú llevas 28 años en el doblaje, me imagino. Sí, Una buena trayectoria ya doblando. Y has dado voz a personajes como Scooby-Doo, a varios alienígenas de Ben 10 y Ben 10 Fuerza Alienígena. Has hecho cantidad de personajes, bueno, buenos personajes, los cuales tú les has dado voz. Y eso para nosotros, que somos fans de los doblajes, más aparte somos fans de caricaturas retro y cosas así, es magnífico poder convivir con ustedes y tener eso. Y las preguntas que nosotros les hacemos regularmente son las de siempre. Casi es cómo empezaste o cómo es que tú empezaste a meterte en este mundo del doblaje. bueno, yo empecé en el doblaje el 3 de enero de 1993 en una empresa que se llamó Solomex Doblajes. Mi primer llamado me lo dio mi querido amigo José Carlos Moreno. Oh, muy bien. Y en ese llamado, tú ya actuabas, era, bueno, eres locutor, también tengo entendido, eres un buen locutor. Tienes en programas de radio anterior, ¿estabas haciendo algo o entraste, lo primero que fuiste entrar fue en el doblaje? No, yo ya en 1990 me certifiqué como locutor y estaba este, trabajando en radio y haciendo publicidad y estudiando producción radiofónica y ya era voz de algunas estaciones de radio y estaba haciendo publicidad para varias marcas. Oh, muy bien. Es muy difícil, bueno, o sea, para las personas que quieren entrar a este ámbito, es muy difícil eh, hacer voces de personajes. Pues mira, lo principal es que tienes que estudiar actuación y después especializarte en doblaje, porque bueno, han llegado, perdón, muchos actores de teatro, cine, televisión y radio a querer hacer doblaje, pero no han podido, porque siempre se ha dicho que el doblaje es la especialidad más difícil de la actuación. Entonces tienes que tener talento, tienes que tener ritmo, saber respirar, actuar obviamente, leer sin que se escuche leído, entrar en personaje y bueno, son muchos factores los que hay que tener sobre la idea de hacer doblaje, ¿no? Oh, ya. ¿Cuál es el personaje más querido por ti? Bueno, todos mis personajes los amo, los adoro, pero digamos que por el que más me buscan y me reconocen es Scooby-Doo. Oh, wow. ¿Cómo fue que llegó, cómo fue que te dijeron, o cómo llegó Scooby-Doo a tu vida? Pues Scooby-Doo llegó
Hace muchos años, porque estábamos haciendo la serie de Johnny Bravo y de repente, bueno, yo ahí hacía varios personajes, pero también era el narrador de la caricatura de Johnny Bravo y apareció Scooby-Doo y me pidieron que lo hiciera. Entonces ahí lo doblé y a partir de ahí me escuchó Warner y me dijo, bueno, le dijo a la empresa que desde ese momento yo era la nueva voz de Scooby-Doo. Porque digamos que yo no imité a nadie, sino yo hice una creación de la voz de Scooby-Doo. Oh, muy genial. Eh, Hay una caricatura muy emblemática en los 2000. Esta caricatura marcó, e incluso hay memes de ella, y marcó es una generación completa. La caricatura de Ben 10. Sí, ¿Qué te parece? ¿Qué te parece ese proyecto? ¿Cómo es que llegó? Y todas estas voces que tú das, ¿qué es lo que transmites? Bueno, o sea, ¿qué esencia? Porque la verdad, veo el doblaje, veo a los personajes que haces y digo, muy bien, o sea, cada personaje tiene su propia voz, pero siendo tú mismo. sí, bueno, Ben 10 fue una caricatura muy importante. Yo hacía desde el título, desde el Ben 10, Fuerza Alienígena, hoy presentamos el Omnitrix, ¿no? Y Ujú. ahí hacía a XLR8, a Fuego Pantanoso, a otro que era como una especie de fantasma, que no recuerdo el nombre. Favorito. Ándale, ese mero. Hacía los insertos. Para los que no sepan quiénes son los insertos, es cuando decía peligro, salida, restaurante. Esos son los insertos, ¿no? Padre. Este, y después me tocó también doblar las películas con actores, como le llaman el live action. Y bueno, fue maravilloso porque se hicieron, no sé si 2 o 3 películas, y ahí tuvimos que cambiar algunas voces porque pues el chavo que sale como Ben 10, pues ya era un adolescente, ya no era un niño. Entonces se lo tuve que dar a un actor que tuviera una voz juvenil y que no brincara tanto, ¿no? En el doblaje. Y pues fue padre la experiencia porque de hacer la serie animada, ya hacer las películas live action, pues fue súper padre también. Wow. La verdad es que, bueno, yo veo esa serie, tanto como las películas. No, era desconocido para mí que también las películas haya salido alguna voz o las hayas dirigido. ¿Tú las dirigiste? ¿Tú fuiste el que dirigió esa serie? Sí, yo las dirigí y en una de ellas yo hago el malo, ¿Vilga- ¿mandé? ¿Vilgas o el malo de la película? Al malo de la película, al Oh, que, al que tiene doble personalidad, yo lo hago, no recuerdo el nombre de la película, tiene muchos años de eso, pero yo sí, hago al malo, uno que trae un traje negro con capa negra y como un casco, algo así, tiene muchos años de eso. sí, ya tiene. ¿Y cómo es que tú como director o así dices, esta voz le queda y esta voz le queda y esta voz le queda? ¿Cómo es que escoges a los personajes y le das esas voces? Bueno, lo que pasa es que ya con tantos años en este negocio ya sabes cómo hablan los compañeros, ¿no? Y ya sabes qué habilidad tienen y qué pueden hacer con su voz. O sea, la pueden caracterizar, la pueden hacer más juvenil, la pueden hacer más grave, qué velocidad tienen para hacerlo. Pues ya con tantos años en este negocio ya sabes cómo hacer tu casting, ¿no? Tu reparto. Wow, ya casi dices, esta voz es para tal personaje, esta es para Sí, este, para este, para otro. exacto. Ya nada más con verlos ya sabes a quién se lo puedes dar. Y Oh, lo, ya. lo interesante es medir los tiempos para cada actor, ¿no? Porque dices, bueno, este tiene 5 loops, o sea, un loop significa 15 segundos o 25 palabras, ese es un loop. Entonces ya tú le vas calculando el tiempo al actor, dependiendo de la cantidad de loops que tenga y dependiendo también de la velocidad con la que él grabe, ¿no?
Sí, de hecho, es increíble ese mundo del doblaje. A veces tú decías, el personaje tiene vida porque es lo que ustedes hacen, le dan vida a los personajes, porque la forma de hablar en el momento, ustedes acoplan esa forma de que ustedes hablan y el personaje habla en conjunto. Y es increíble cómo lo acoplan, como por ejemplo, para que hablen inglés y ustedes lo acoplan perfectamente para que hablen español y saben escoger las palabras y el diálogo exacto para que cuando el personaje cierre la boca diga la frase o haga ese tipo de cuestiones, porque sí, sí es así es un gran trabajo. Bueno, lo que pasa es que tú como director te tienes que poner muy hábil para adaptar los diálogos sin cambiar la historia y que tenga el ritmo diciendo lo mismo que en inglés, en español, saber dónde va una pausa, dónde hacerlo o quitarle o ponerle palabras para que el ritmo quede perfecto y realmente el personaje parezca que está hablando en español. Oh, wow. ¿Y cuál es el personaje que te ha sido más difícil y se te ha dificultado darle voz? Bueno, en la serie de Dwight, el personaje de Dwight en The Office, es un personaje un actor que no es muy fácil de doblar, tiene mucha velocidad al hablar, gesticula mucho, se pone de repente muy intenso, de repente es muy hipócrita, de repente es doble cara, entonces hay que agarrarle todo eso, por eso se dice entrar en personaje. Pero algo que yo recuerdo que me ha costado muchísimo trabajo fue que hace años estaba yo dirigiendo eran 2 capítulos creo, si no mal recuerdo, de una serie de clases de baile. Entonces el maestro de baile pues hablaba muy rápido, pareciera que no respiraba y daba los tiempos de cada movimiento, el ritmo, las repeticiones. Entonces hablaba, bailaba, giraba, brincaba, hablaba y seguía dando las instrucciones. Entonces yo se lo di a un actor eh, y me dijo en los primeros loops, ¿sabes qué, Toño? Esto está muy difícil, no lo puedo hacer. Entonces renunció el personaje. Después se lo di a otro actor y me salió con lo mismo. Está muy difícil, no lo puedo hacer. Entonces la empresa me dijo, Toño, pues hazlo tú. Y pues yo lo hice. Se llama la serie Dance with Me. Hay que checar y hay que verla porque si es uno de los personajes, digo, trabajo, Sí, es gran mucho. trabajo lo que hacen. Entre los personajes que te ha tocado, que digas, yo sé que todos los personajes son muy queridos por ti, porque pues es tu voz, es tu forma, pero hay uno que digas, aparte de Scooby-Doo, o sea, es muy aparte porque sabemos que Scooby-Doo pues, es el que más te reconoce, es el más emblemático. Eh, ¿Has encariñadote con otro personaje? Pues sí, ¿sabes por qué? Porque a los niños les encanta y es el narrador de Peppa Pig. Oh, sí, de hecho, nunca me imaginé que tú fueras el narrador. Sí, porque, bueno, siempre me ha tocado hacer otro tipo de personajes y aquí pues fue todo lo contrario porque, bueno, cuando se hizo el casting fue muy vaciado porque yo en ese entonces estaba dirigiendo una serie que se llama Wipeout, que era Ah, un reality show de concursos. Entonces se estuvieron haciendo castings y la ingeniera de esa empresa, una de las ingenieras de esa empresa, le decía a la señora de producción, Toño. Entonces ella le decía, no, es que Toño solamente dobla galanes. Y siguió otra etapa de actores y nadie quedaba. Y le decía, Toño, no, es que Toño dobla guapos y dobla rudos y dobla otro tipo de personajes. Y pasó otra ronda y nadie se quedó. Entonces ya, al final le dijo la ingeniera, Toño. Entonces le dijo, ok,
Ya, se me acabaron los actores, las opciones. Toño. Y entonces ya entro a hacer la prueba, lo escucho y lo hago. Y en ese momento el cliente dijo, Toño Galvez es el narrador oficial de Peppa Pig y tengo años haciéndolo. Porque ahí lo que pasa es que pues hice algo también diferente, como la creación de Scooby-Doo, y aquí hice la creación del narrador, ¿no? O sea, me fui a la ternura y era lo que buscaban para esa serie, porque como es para niños muy, muy pequeños, pues tienes que ser muy explicativo, ¿no? Y muy Sí. tierno. Entonces, pues ahí es donde entra tu capacidad histriónica y das el tono que se requiere. ¿Algún villano que te haya tocado interpretar? Híjole, sí, he hecho a varios, no recuerdo así qué película fue, es un actor muy reconocido. Hace muchos años, en una empresa que se llamó Carlos Salgado, me tocó hacer un personaje que era un violador, un asesino y un psicópata. Y bueno, entonces ahí fue algo muy, muy padre porque yo no me esperaba eso, lo que pasó. Estaba yo interpretándolo y saqué todo ese ímpetu de la locura, de lo malo que era ese personaje y entonces lo empecé a interpretar y cuando terminé yo no sabía que había actores y gente viendo doblaje para aprender cómo se hace el doblaje y el dueño de la empresa estaban viendo atrás, digamos, atrás de la cabina, junto al operador, al ingeniero de audio, estaban viendo mi actuación y cuando terminé me aplaudieron. Wow. Es muy padre, ¿no? O sea, ser reconocido. Bueno, actualmente ahora ya son reconocidos los actores de doblaje. Y porque antes era un anonimato vivían, no conocían ni a las voces de radio ni a los actores de doblaje. Exacto. Ahora, gracias al bendito internet, pues ya podemos ver y saber, e incluso en las convenciones. ¿Y te ha tocado estar en alguna convención a ti? No, yo no he ido a convenciones. Nunca he ido a una convención. Y sí me han invitado, Ajá. pero una vez me invitaron. Y debo ser muy sincero, muy sincero. Yo les dije, sí, pero te cuesta tanto, ¿no? Que yo vaya. Y me Sí, dijeron, es que estás muy arriba de lo que cobran todos. Y le dije, entonces no. Y no fui. Esa es la realidad. sí, sí. Y pues porque yo valoro mucho mi trabajo y yo valoro mucho mi trayectoria y valoro mucho mi tiempo y estar muchas horas haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo es muy cansado. Entonces, si muchos tienen la fortuna de seguir yendo, qué bueno. Bueno, ya no se puede, ¿no? Pero yo Ujú. no y no fui. Y de ahí, después me han invitado, sí, a otras, me invitaron a ir a otras partes para hacer convenciones, pero pues no, no, ya no pude ir por cuestiones de trabajo, por cuestiones, porque yo no nada más hago doblaje, ni locución, o sea, yo también produzco y produzco audio y grabo cosas para mis clientes. Y, por ejemplo, soy voz de algunos canales digitales, entonces yo hago la locución y hago todo el diseño de audio y la producción. Entonces, yo estoy adentrado en más cosas, ¿no? Wow, qué padre, ¿no? O sea, bueno, hay muchas personas que les gusta hacer no solamente estancarse en una sola cosa, y tú eres uno de ellos. Incluso yo veo que, pues, como dijiste, casi no, teatro no haces. Ya no hago, pero sí hice.
hice hace muchos años. Y bueno, recuerdo también algo muy padre porque en una obra que se llamó El Diablo en el Jardín, yo hice a Mefistófeles y entraba yo por las butacas hablando, acercándome hacia el escenario, y ya cuando me subía al escenario con mis compañeros, pues ya se desarrollaba toda la obra. Y fue padrísimo porque al final de la función o de las funciones, ya cuando te vas al camerino, recoges tus cosas para salirte, había gente en las butacas esperándome para felicitarme y abrazarme y decirme que lo había hecho muy bien, ¿no? Y cosa que yo agradezco muchísimo. Otra que me marcó también muchísimo fue el 2 de octubre, no se olvida, que éramos 3 actores en escena, pero esa se hizo en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México. Wow. Agradecemos y agradecemos mucho que esté con nosotros. Ya te vemos. ¿Sí nos escuchas? Ok. Ok. Sí, yo te estaba viendo y estaba hablando, no sé si se escuchó todo lo que dije. No, se quedó así como que, pero sí, ya te vemos. Bueno, en resumen, cuando hice esa obra en la alcaldía, la mujer llamada o apodada Nacha, después de mi interpretación, cuando yo estaba actuando, bueno, empezó a llorar. Cuando terminé, me abrazó, se acercó a mí y se soltó a llorar diciéndome que muchas gracias, que le había hecho recordar esa época y que le había encantado mi actuación, ¿no? Entonces eso fue muy padre porque fue algo que, que disfruté haciendo el personaje y además moví las fibras de esa persona y que vivió el movimiento del 68, que estuvo presa precisamente Wow. y fue padre, ¿no? Que me abrazara y llorara y me dijera su sentir y eso pues lo agradezco muchísimo. Y es que no solo como actor de teatro, sino como actor de doblaje, como locutor, entras en la vida de muchos mexicanos y de muchas personas, ahora totalmente toda Latinoamérica. Ya gracias por el bendito internet podemos escucharte, podemos verte y podemos saber sobre ti. Y, y es que anteriormente, antes de que el internet se hiciera más así, más ampliable, era la televisión. Y por ejemplo, ahora vas y de repente dices, Antonio Galvez es la voz, órale, qué padre, ¿no? O sea, yo creo, bueno, no sé si te haya pasado, si estés en la calle y te reconozcan y te digan, ah, tú eres la voz de Scooby-Doo. Sí, sí me ha pasado porque, y es muy vaciado, hace mucho tiempo yo fui la voz institucional de los canales de televisión azteca. Sí, Entonces yo le cambié todo el estilo a la televisora porque todo era gritado y yo se lo cambié, cosa que siguen utilizando, ¿no? Ese sí. estilo. Yo ya no pertenezco a esa televisora, pero en una ocasión estaba yo en el súper, iba yo a pagar las cosas que compré. Entonces la cajera me dijo, oiga, eh, yo a usted lo he escuchado, su voz se me hace muy conocida. Entonces le dije, ah, sí, y me reí. ¿A qué se dedica? Entonces yo le dije, bueno, soy locutor y hago doblaje de voz. ¿Y qué ha hecho? Entonces ya le dije, pues esto, esto. Entonces las cajeras y los clientes se acercaron a la caja donde yo estaba a punto de pagar y entonces ya les hice ahí el promo de Azteca 13, de un Azteca 7, de Azteca América y algunas voces de personajes de doblaje y pues fueron muy felices, ¿no? Y pues también lo agradezco muchísimo, sí, pero sí me han reconocido por la voz cuando llego a algún lugar. Oh, wow, qué padre. De hecho, yo digo que son voces muy emblemáticas. Tan solo te digo, o sea, vuelvo a repetir, Ben 10 yo creo que sí marcó una generación totalmente. Ben 10 yo lo veía, ya era adolescente, veía cómo mis sobrinos lo veían y yo veía y pues actualmente dices, sobrino me dice, órale, qué padre, que vas a entrevistar el voz de Ben 10
Digo, sí, Leo, ¿te acuerdas? ¿Y cómo lo veíamos? Y ustedes son parte de esos momentos, ¿no? O sea, momentos familiares, momentos de Claro. relax, y todos esos momentos ustedes los hacen posibles. Sí, y es súper padre porque además, como haciendo el doblaje, haces que la imaginación de la gente invidente se imagine tantas cosas y los entretienes. Es como si estuvieran escuchando una radionovela, ¿no? Y eso está padre porque los entretienes, se van imaginando la historia y pues es algo muy padre y mucha gente no se ha puesto a pensar en eso, que el doblaje pues también crea muchísimas imágenes, como la radio que yo siempre digo, que la radio crea imágenes sonoras, ¿no? Y el doblaje también porque pues la gente que no tiene vista y empieza a escuchar, se empieza a imaginar todo lo que está sucediendo en las series o en las películas. Wow, de verdad. Y pues, y como locutor, ¿cuánto tiempo? Bueno, me imagino que es más tiempo el que llevas carrera de locutor. ¿Cuántos años ya tienes como locutor de radio? Pues en este año, en agosto, cumplo 31 años como locutor. Wow. De la locución, ¿qué es lo más bonito que has tenido o que has pasado? Mira, la locución es que es tan variable que, bueno, yo fui voz de muchas marcas, fui voz de muchas estaciones de radio, fui voz de canales de televisión, sigo siéndolo. Hago narraciones, hago campañas publicitarias, pero también hago radio.